La tragedia conocida como el incidente de Cobalto 60 tuvo su origen en una bodega del hospital privado Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua. En 1977, durante el gobierno de José López Portillo y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemos y sus socios del hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60 por $16,000. El cobalto 60 es un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma y es utilizado para tratar a pacientes con cáncer. Por falta de personal, la máquina fue abandonada en un almacén durante 6 años, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza. Hasta que el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández decidieron venderla como chatarra. Los dos hombres desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos y perforaron el corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que contenía el material radiactivo, 6,000 balines de 1 milímetro por 2 milímetros de diámetro, y con una actividad radiactiva de 1003 currís. Un currí es suficiente para matar a una persona. La llevaron hasta el Yunque Fénix, un depósito de chatarra donde les pagaron 1,500 pesos. En el camino al deshuesadero, la camioneta fue tirando los pequeños balines de material radiactivo por toda la ciudad. Esta información fue detallada en el informe que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. El cobalto 60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yunque Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona, entre ellas Aceros de Chihuahua S.A. Achiza y la maquiladora Falcon de Juárez S.A., quienes usaron el material radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios. Todo este material, unas 6,000 toneladas, se distribuyó a más de la mitad de los estados del país y se exportó a Estados Unidos. El 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varilla mexicana en Nuevo México, Estados Unidos, hizo saltar el detector de radiación del laboratorio nuclear de Los Álamos, el mismo donde se creó la primera bomba atómica. El Departamento de Salud de Texas y la Comisión Reguladora Nuclear alertó a México de la contaminación y 10 días después dieron con una de las principales fuentes de radiación, la camioneta de Sotelo, estacionada en la colonia Altavista de Ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona. La troca del intendente estuvo parada frente a su casa varios meses porque le robaron la batería, así que se convirtió en un punto donde los niños jugaban y la gente se paraba a convivir, recibiendo altas dosis de radiación. Se calcula que los vecinos próximos al vehículo y los trabajadores de las empresas que compraron el metal fueron impactados con 10 veces más radiación que el incidente en 1979 de The 3 Mile Island, en Pensilvania, hasta entonces la mayor catástrofe nuclear de los Estados Unidos. El New York Times, citando a autoridades de Estados Unidos, menciona que se liberó 100 veces más radiación en Ciudad Juárez que en Pensilvania. Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba en algunas partes casi 1,000 rads, la radiación equivalente a 20 radiografías. El centro médico intentó culpar a Sotelo, quien mencionó que solo fue una víctima más. El trabajador de 35 años contó que el director del hospital y el administrador le amenazaron y obligaron a firmar una declaración donde decía que había robado la máquina, pues nunca le avisaron que esa máquina tenía contaminación. Las autoridades decidieron mantener en secreto el número de personas afectadas. Actualmente se desconoce cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto y largo plazo derivado de la radiación. La información no fue divulgada y no se supo cuántos, pero hubo 109 distribuidores de material contaminado en la mitad de estados del país, menciona el doctor Cruz Zaragoza.
Según el doctor del Centro de Ciencias Nucleares, es muy difícil calcular cuántas víctimas hubo a largo plazo, dada la exposición a la radiación y a la cantidad de radioactividad. Se calcula que aproximadamente unas 1000 toneladas de varilla nunca se recuperaron, con lo que se podrían construir unas 300 casas de tamaño medio. Al menos 23 personas, trabajadores del yunque Fénix, sufrieron oligospermia, escasa cantidad de espermatozoides en el semen, y angiospermia, inadecuada producción de esperma, después de estar en contacto con la radiación. El que ayudó a transportar la fuente a la fábrica sufrió quemaduras en las manos y tres trabajadores más presentaron leucopenia, nivel bajo de glóbulos blancos, agregó un investigador de la UNAM. Las autoridades dieron seguimiento a 10 casos de personas que estuvieron en contacto con la contaminación. De ahí resolvieron que no existía daño severo a corto plazo, pero que no se podían descartar futuros problemas biológicos. A corto plazo, los síntomas son visibles como quemaduras, vómitos, cefalias o lesión medular, explica Cruz Zaragoza. A mediano plazo, la radiación puede provocar esterilidad provisional, quemaduras y alteraciones en el sistema nervioso. Sin embargo, el daño más grave que sufrió la población fue la exposición a largo plazo. Una menor radiación pero constante durante 30 o 40 años puede provocar leucemia, anemia, cáncer, daño medular severo, cáncer de huesos y desórdenes genéticos hereditarios. Al igual que sucedió con el accidente de Chernobyl en la URSS, en lo que actualmente es Ucrania. El gobierno actuó de manera opaca con la población. Minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron la información a la prensa y trataron de obtener crédito político con la crisis. Todo controlado, dice el gobierno. Como no había suficientes inspectores nucleares en el país, la empresa de la época cuenta que improvisaron a funcionarios de la Secretaría de Salud, sin conocimiento en el tema, para que detectaran las radiaciones en los edificios contaminados. 9 meses después, solo en Chihuahua, había 20.000 toneladas de desechos radioactivos, muy cerca de zonas habitadas. Más de 180 trabajadores del yunque Fénix y Achisa fueron forzados a trabajar recolectando la tierra y los balines radioactivos. Lo único que les dieron para realizar este trabajo fue una pala y una bolsa de plástico, sin ningún equipo de protección, y se tardó varios meses en enterrar adecuadamente el material contaminado. Además, helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron las principales zonas afectadas y se realizaron labores de limpieza en las calles de Ciudad Juárez, buscando los balines milimétricos en cunetas, entre las llantas de los coches, en los camellones y en 400 kilómetros de carretera hasta Chihuahua. Finalmente, los desechos se enterraron en un lugar conocido como El Vergel, en las dunas de Samalayuca, sobre un acuífero, sin seguir medidas de precaución. Otra parte de la varilla se enterró en Hidalgo, el Estado de México y Sinaloa, en lugares donde solo se utilizó plástico y cemento para contener el material radioactivo. En total, se habla de que unas 1000 toneladas de materiales nunca fueron localizadas. Se les perdió la huella y cientos de viviendas habrían sido construidas con esos contaminantes radioactivos. Entre otros daños, pudieran causar cáncer a sus moradores. Así que esta historia aún no tiene fin. Continuará.